Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, es el momento de revisar las noticias actuales con un enfoque bíblico, por lo cual iniciamos el reloj de Dios. Gracias por estar del otro lado de la pantalla o incluso de cualquiera de las plataformas que hayan elegido para escucharnos, como Rema TV, Rema Estéreo 91.7 y por supuesto el canal del apóstol Sergio Enríquez, al que pueden suscribirse. Hoy vamos a dar la bienvenida también al equipo que estará ante la cámara, hermana Leti de Enríquez, nuestro apóstol Sergio Enríquez y quien les habla, Elsa Mariana García. Apóstol, hoy vamos a iniciar hablando un poco acerca de las noticias que hay, y como usted muchas veces lo dice, a veces una noticia tiene muy poco tiempo de vigencia y luego pasa a la historia. Sin embargo, una que hoy queremos destacar es la que acaba de ocurrir en Francia, en donde los aficionados del Paris Saint-Germain, luego de ganar un partido muy esperado por ellos, empezaron con una serie de disturbios que hoy son noticia y algunas ya son datos de historia, sin duda, pero queremos ese punto de vista suyo de lo que está pasando y por qué debemos prestarle atención a un partido de fútbol, por decirle así, y es que hay que decir, hay algo de trasfondo. Usted nos lo decía fuera del aire. Hola, apóstol, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Elcita. Sí, realmente yo creo, y lo conversábamos fuera de cámara, que a veces hay cosas que son síntomas que no se le ponen atención, pero que son una señal, un grito a veces en el cuerpo, un grito desesperado del cuerpo, diciendo que hay una enfermedad latente que está palpitante, creciendo, y que si se le pudiera poner atención en el caso del cuerpo, con mayor presteza, rapidez, se pudiese controlar. Sí. Cuando nosotros vemos esto que tú mencionas, parecería que no tuviera ninguna importancia, absolutamente ninguna importancia, aunque tú haces muy bien la vinculación de este deporte que pues es llamado el rey de los deportes, ¿verdad? Así Y que es. es bien, para mí es muy importante todo aquello que atraiga multitudes de gentes. Wow. Y dentro de esos están los deportes, ¿verdad? Sí. ¿Por qué para mí es importante? Yo no soy seguidor de ningún deporte, aunque parece ser que muchos insisten que es lo más saludable y toda la cosa. Y bendito Dios, pues yo he estado saludable y ya pasé hasta el séptimo nivel del edificio. Sí. Así que, pues, que no me digan, que no me cuenten, ¿verdad? Creo que si ponemos nuestra Sí. confianza en Dios y somos mesurados, el Señor es el que sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Pero el punto no es ese. El punto es que la Biblia dice que Babilonia está sentada sobre las muchas aguas. Así dice, Babilonia está sentada sobre las muchas aguas. Cuando la misma Biblia explica qué son las muchas aguas, dice que las muchas aguas son muchos pueblos, naciones y lenguas. Mucha gente. Multitudes de gentes. Entonces, cada vez que hay algo que atrae multitudes de gentes, entonces yo me tengo que recordar de las muchas aguas, ¿verdad? Y definitivamente los deportes es una de las industrias del entretenimiento, es parte de la industria del entretenimiento, que sería segmentado en el área de deportes, las artes, el cine, etcétera, claro. la televisión, y incluso algunos noticieros están catalogados como entretenimiento, ¿verdad? Así se fueron programados y así pidieron su permiso de funcionamiento en diferentes países. No vamos a decir qué noticieros, pero así están. Entonces, todo lo que es muchas aguas, repito, es algo latente.
Digamos que a veces la gente se deja llevar por todo tipo de deportes, ¿verdad? Fíjate que estaba viendo, para llegar a lo que me estás diciendo, se me vienen a la mente algunos recuerdos. En algún momento vi la historia, que la convirtieron en película incluso, de cuando aquel médico descubrió que en el fútbol americano se golpeaban El cerebro. el cerebro, Ujú. y que años después estos futbolistas terminaban enloquecidos y se morían por esa Sí, situación, y él descubrió y lo dijo, ¿verdad? cierto. Y se le armó un gran lío. Pero ¿por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque dentro de lo que le empiezan a tratar de convencer que cambie su diagnóstico y que no diga que fue por el fútbol americano Sí, es que verdad. sucedió eso. Entonces uno de los que le dicen eso, le dice lo siguiente: tienes que recordar que el fútbol americano le ganó a Dios su domingo. Wow, Con quien dice, wow. Lo desplazó. desplazó a Dios. La gente dejó de ir a la iglesia por el fútbol americano, y entonces pues ellos vinculan a la iglesia con Dios, como que si Dios estuviera solo en la iglesia, pero ese es Sí, el concepto. sí, Entonces, pues ahí creo que se descubrió uno de los propósitos, sí, ¿verdad? claro. Creo yo entonces que, digamos, el fútbol soccer es mucho más atractivo y Popular. popular que el Ujú. otro, ¿verdad? Sí, Y atrae mayor cantidad de gente. Entonces, creo que habría que ponerle atención, no quién ganó, no por quién vas, no si te volviste idólatra de eso, ujú. sino que qué significa. Entonces, digamos en este caso que tú planteas, es bien interesante, porque si se hace un análisis así eh, crudo, Ujú. así sin tanta sentimentalismo, Ajá. nos podemos poner a pensar varias cosas. Una de ellas es que la diferencia en el tiempo, en la línea de tiempo, de cómo se recibe una actividad de esta naturaleza. Y digamos, cuando Francia ganó el Mundial y me parece que Zinedine Zidane era de los más connotados, Sí, famosísimo, ¿verdad? sí, sí, Hubo una fiesta extraordinaria y las imágenes de ese deportista fulguraban en todo París, ¿va? cierto. Eso pasó no hace ni siquiera 20 años. Sí, En París no sí, sé si fue en el 14, no tengo por muy bien ahí, sí, establecida sí. la fecha. Pero ahora que se ganó, no un mundial, pero esta copa que le ponen mucha atención, en lugar Sí, de eso generó disturbios en donde destruyeron completamente muchos de los atractivos de la ciudad luz, ¿verdad? sí, sí. Como el Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, Ah, y todos esos, lindo, me encanta su y francés. todos esos lugares Mm, que son icónicos, ¿verdad? sí, Y claro. entonces aquí surge la pregunta: ¿por qué? ¿Y quiénes fueron? ¿Y cuál es el trasfondo? El propósito, deberían haber ¿Mm? estado celebrando, no Sí, perdieron, ganaron. sí, y con una goleada de 5-0. Sí. Ah, pero sí que se sabe el Entonces, marcador, ¿ya ve? sí, entonces digo yo, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Es sin importancia? Exactamente. ¿Es totalmente sin importancia? ¿No deberíamos de prestarle tal importancia o deberíamos de escudriñar un poquitito en esto? Entonces, solo quiero plantear otro par de cosas más. Precisamente en Francia se llevaron a cabo las Olimpiadas hace poco Muy tiempo, poco, sí, sí. y se dieron cosas turbias como nunca se había dado en ninguna de las Olimpiadas, a tal punto que muchas empresas patrocinadoras de este gran evento deportivo que Ujú. atrae mucha gente, muchas De aguas, nuevo, la otra multitud. vez las Sí, multitudes, decidieron no ser patrocinadores más. Digamos, algunas compañías fabricantes de autos japonesas y todo dijeron que ya no iban a dar los cientos de mm, miles de millones de dólares para esa actividad, ¿verdad? ujú. Y se retiraron. Y fue unas cosas bien tremendas que otra vez trajeron una situación conflictiva Sí. para Francia, otra vez, que está en Europa, pues. Ujú. Entonces, creo que tendremos que profundizar y levantar así capa por capa qué Ujú. pasó, quiénes fueron.
Y entonces aquí con lo primero con lo que nos encontramos es que la mayoría de los que estuvieron transgrediendo la ley, hicieron tantas cosas, son jóvenes franceses, nacidos en Francia, pero de padres inmigrantes. Muchos de ellos africanos, y no de segunda generación, sino hasta de tercera generación, que profesan la religión musulmana, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que ¿cuánto tiempo puede tardar una generación? Pues no le voy a poner nombre porque se difiere, cada uno de los que hablan de eso difieren de tiempo. Pero desde donde se dice que empezaron a llegar una cantidad increíble de inmigrantes fue después de la Primera Guerra Mundial. Empezaron a llegar muchos inmigrantes africanos, sobre todo africanos hacia allá, y había sido afectado estos africanos por la religión musulmana, el Islam. Entonces llegaron y empezaron a permear sobre todo Francia, alguna parte de Italia y Alemania, ¿verdad? Entonces llegaron ahí, se establecieron, tuvieron a sus hijos que nacieron ahí en Europa, así que por lo tanto son europeos, pero no vienen de Europa y su cultura no es de Europa. Con ascendencia africana. Es una ascendencia africana, pero no me interesa tanto que el continente, sino su religión, ¿verdad? Entonces, todos estos son, o la gran mayoría, tal vez no todos, pero la gran mayoría son descendientes de musulmanes, ok, que llegaron a un país, y entiéndase bien, las comillas que hago así, cristiano, porque no son cristianos, ¿verdad? Ellos profesan que son cristianos porque tienen una religión católica, pero no son nacidos de nuevo, ¿verdad? Entonces, los que vivían ahí. A la par de esto, el cita, hay otro fenómeno bien interesante, y es que la población blanca, que vendría a ser Jafet, los descendientes de Jafet, ¿verdad? Si nos recordamos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Entonces, Jafet empezó a descender su índice de natalidad entre los blancos, entre la población original europea. Ellos están teniendo hijos, creo que 1.1 hijo por pareja, claro, a tal punto que hay algunos países en donde se les está ofreciendo a inmigrantes blancos que lleguen y puedan tener hijos para poderlos sostener en diferentes lugares, como para recuperar, digamos que su cultura, pero recuperar el color de una raza no es recuperar la cultura. Entonces, según los sociólogos, cuando se llega a menos de 1.6 de índice de natalidad, se perdió la cultura irreversiblemente. Wow. Entonces, la población blanca europea perdió su cultura totalmente. Mientras que todos estos inmigrantes que llegaron tienen hijos por arriba del 2 y pico %. Algunas familias tienen 3, 4, 5 hijos. Sí. Y con sus principios, leyes, religiones musulmanas, islámica. Claro. Entonces, esto cambia la fisonomía completamente de Europa. Y para mí esto es bien importante, te voy a decir por qué, él cita. Desde hace mucho tiempo yo percibí la idea que creo en aquel momento la creía con todo mi corazón, que venía de parte del Señor Dios Todopoderoso, y ahora se me confirma que el anticristo iba a ser musulmán. Era yo, y lo decía así en grupos desde hace unos 30 años. De manera privada. Sí, platicando en sobremesas. Yo decía, yo creo que el falso profeta, que es la bestia religiosa, el falso profeta va a provenir de una religión europea. ¿Qué le hacía pensar eso? Ahí tengo los argumentos, pero uno de ellos, pero el anticristo, que viene a ser el personaje político, ¿verdad? Entonces yo decía, ese tiene que ser musulmán. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que entender lo siguiente. Están el Cristo verdadero, genuino, el Cristo,
el pseudo-Cristo y el anticristo. Wow. Los tres son distintos. Vamos a necesitar una breve el explicación. pseudo obviamente para es recordar. el falso. Pseudo es falso Cristo. Entonces se hace pasar por Cristo. Muy bien. ¿Verdad? Entonces este podría ser una religión que se dice cristiana, pero que no lo es. Sus principios no son cristianos, está babilonizada. Sí. Eso sería el pseudo Cristo, ¿verdad? Muy bien. Pero por el otro lado, el anticristo es contrario a todo lo que es Cristo. Ahora, cuando nosotros analizamos la palabra Cristo, quiere decir ungido. En hebreo le dicen el Mesías, en griego el Cristo. Entonces lo que estamos hablando es una religión que se opone al enviado de Dios, que nosotros lo conocemos como Jesús, que Él sea el Mesías o el Cristo. Sí. Y la única religión que se opone totalmente al Cristo, no Jesús, porque a Jesús se oponen los judíos también. Sí, ¿verdad? lo ven como un profeta más. Sí, no, pero se oponen a que Jesús sea el Cristo. El Cristo. Entonces, de alguna Ay, manera sí. podrían caer en el fluir anticristo. Claro. Anticristo. Por eso es que incluso en Jerusalén es prohibido evangelizar Sí. en la calle. No se pueden ¿Verdad? llevar No, recuerditos, nos no, decía usted no el se otro puede, día, ajá, de sí. que diga Jesús o algo. Sí, pero la religión que a todas luces se opone así es la islámica. Porque lo que ellos dicen, por ejemplo, es que hay un solo Dios que es Alá y que Mahoma es su profeta. Así como nosotros leemos en la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como dice nuestra Biblia. Sí. Ellos dicen que hay un solo Dios que es Alá y Mahoma es su profeta. Entonces están en contraposición. Claro. Ok. Sí. Pero ahora, el asunto es que tradicionalmente los teólogos escatólogos decían que la gran tribulación y este último imperio y se iba a levantar de Europa y que el anticristo iba a ser un personaje europeo y un personaje también europeo, el falso profeta. Entonces, al decir, digamos, yo decir que era musulmán, está loco, porque tiene que ser europeo. Pero ahora vemos que no estoy loco, porque hay un montón de musulmanes que son europeos. Que interesantemente hace 30 años que usted lo Claro, decía, no estaba tan clara esta Pero ahora, regeneración. bueno, y tengo un ejemplo claro, porque de que los gobernantes de Europa han ido cambiando, ya no son el mismo tipo de gobernantes. Por ejemplo, en Inglaterra, antes del primer ministro que está ahorita, había uno que no era inglés, eso tenía otro tipo de ascendencia y otro tipo de religión. Y él era el primer ministro de Gran Bretaña, de Inglaterra. Del ¿Te imaginas antiguo eso? imperio, Del antiguo- sí. Eso es imposible, ¿verdad? Pero se dio. Claro. Entonces, no sería absolutamente nada raro. Y aquí viene otra cosa que todavía quiero conversar de esto. Claro. Pero mira de dónde venimos, de un partido de fútbol. ¿verdad? Pero estamos profundizando, Sí, porque o estamos sea, viendo quiénes eran los claro, protagonistas entonces, y por estamos qué. levantando así las Así capas estas, ¿verdad? Y poniendo en la mesa de disección y con el bisturí en mano, Exacto. chequeando qué es lo que está pasando. Entonces, creo yo que ya está establecido. Quiero decir otra cosita más acerca de esto. Si tú te recuerdas, siempre ha habido una guerra frontal entre Occidente y Oriente. Eso ha sido, híjole, de hace mucho Sí. tiempo. Y dentro de esa guerra, en los tiempos modernos, se persiguieron a personajes como Muammar Gaddafi, que al final de cuentas lo mataron, ¿verdad? Igual que a Saddam Hussein. ¿verdad? Sí, unas muertes terribles. sí. Pero Muammar Gaddafi, uno de los problemas que él tuvo fue que él empezó a decir que él quería cobrar su petróleo en euros y no en dólares. Entonces ahí eso es una de las razones por las que Lo eliminaron. eliminaron. Pero él dijo algo que está grabado. Está grabado. Él dijo, no tienen por qué tenernos miedo a nosotros de que los vamos a conquistar con armas.
Porque nosotros lo que vamos a hacer, dijo él, es meter mucha gente de nuestra raza, de nuestra religión en Europa y nos vamos a apoderar de ella. Eso lo dijo Muammar Gaddafi. Es muy fácil que cualquiera que tenga curiosidad, Internet Sí. le pregunte al hermano Google, ¿verdad? Es hermano ya. El hermano Google o a la inteligencia artificial Sí, claro. y le pregunte y le va a aparecer. Es una frase de las que Qué dijo Muammar impresionante. Gaddafi. Muammar al-Gaddafi. fue Muammar quien lo dijo. Gaddafi. Sí, Gaddafi sí. entonces, él dijo eso, ¿verdad? Y esto es lo que está sucediendo. Pero hay otro dato más, Si tú te recuerdas, precisamente en Francia, hubo una revista que hacía sátira. Charlie Hebdo. Y esta revista, no recuerdo el nombre. La que atacaron, sí. que balearon y mataron Sí, a varios periodistas. exacto, Sí, era sí. Charlie Hebdo, sí. Esa revista, pues sacó sátira de Mahoma. Exactamente. Y lo que pasó fue que tuvieron atentados, no uno, fueron varios, y en uno de ellos la masacre esa tan famosa, ¿verdad? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Si están en la ciudad luz. ¿Por qué? Si era... No, pues no están en la ciudad luz, está en una ciudad que ha sido tomada. Pero estamos hablando de esto que te estoy diciendo, ¿cuánto tiempo hace? Sí. Hace tal vez unos 10 años, o no sé. Sí, sí. Vamos a Y, verificar. sí, busquemos ahí cuánto tiempo hace, Sí, te digo. sí, Pero la claro. cuestión está que ya estaba la presencia musulmana en toda Europa. Exacto, no es que vinieran desde, digamos, África, desde otra región, desde Medio Oriente, a atacarlo. No, ellos ya estaban viviendo, como usted bien lo dice, en la Ciudad Luz. Pero, Eran exacto. nacidos allí. Pero ellos, eso es en la época moderna, Sí. ¿verdad? Pero hermanos, por favor, tenemos que entender que hay dos grandes enemigos religiosos, o tres, diría yo, del verdadero cristianismo. Y dije verdadero cristianismo. Uno es el pseudocristo, otro es el anticristo, pero este segundo se puede dividir incluso con el judaísmo que rechaza a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que cuando se habla de los judíos y se dice algo así, la gente pone el grito en el cielo. Pero Juan el apóstol, el teólogo, dice que si alguien niega que Jesús es el Mesías y que ha venido en carne, ese es el anticristo. Lo dice así con claridad. Cierto que sí. Entonces, lo vamos a buscar. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. Fíjate lo que dice, es impresionante. Primera de Juan. Primera de Juan. Y es fácil que se quede el resto, porque todos son 2. 2, 22. 2, 2, 2. Primera de Juan, 2, 2, 2. Ok. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Santo Dios. Entonces habría que ver qué religiones niegan que Jesús es el Cristo. Y yo pregunto, ¿los judíos aceptaron que Jesús era el Cristo? No, lo niega. Lo negaron. Porque la Biblia dice, a lo suyo vino, Sí. y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron y prácticamente lo entregaron a la cruz cuando él dijo que era el Cristo. Sí. Entonces, por eso yo digo que está el pseudo Cristo, que es el falso cristianismo, que es una religión que solamente tiene el nombre de cristiano, pero que no han nacido de nuevo. Y está el anticristo, que dentro de los cuales está el Islam y este tipo de judaísmo. Y le quiero preguntar, cuando veamos al anticristo, ¿también será promovido por una religión en sí? Eso es bien importante, que no se te olvide esa pregunta, porque Muy la tengo que regresar ahí. Muy bien. Pero aquí quiero terminar de leer eso. Mira, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces aquí ya tenemos un parámetro para decir quién es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Bueno, hay varios parámetros, pero por lo menos 1 Juan 2:22 sería el que niega que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Sí. Ahora,
Hay otra cosita que quiero decir, pero por favor que no se te olvide lo que me dijiste, ¿verdad? ¿Quién va a promover al anticristo si proviene pero quiero de la decir religión? otra cosita antes de darte el tiempo para Sí. ello. Mira, se habla de, estoy hablando tradicionalmente, a aquellos grandes libros de escatólogos, hermanos, estudiosos que los bendecimos, nos dejaron un gran bagaje, pero pues tenían sus propios conceptos en algunas cosas con las que después el tiempo les demostró que no era así, ¿verdad? Porque así la profecía bíblica se va haciendo, la luz de la aurora va siendo más perfecta y perfecta y perfecta conforme va pasando el tiempo. Es como cuando tú entras a un cuarto oscuro, ¿verdad? Y tus ojos no logran ver todo, pero conforme tus ojos se van acoplando, ya te das cuenta que hay una mesa con la que te vas a pegar en la espinilla. Sí, Se avanza sin encender la luz. Se avanza sin encender la luz. Claro. Entonces, una de las cosas que se decía también es que el anticristo tiene que ser, decían los teólogos, de ascendencia judía. Eso decían, ¿no? Entonces yo, con toda esta evidencia y pensando, ¿y por qué pienso en esto? Porque es que tenemos que ver lo que dice Tesalonicenses en el capítulo 2, donde se habla que se nos va a revelar de parte de Dios quién es el anticristo. Dice que eso antes de que venga el día tribulacionario. Lo dice la Biblia, ya lo vamos a llegar. Primero Dios, no sé. Entonces la cosa aquí sería, Esther nadie sabía que era judía. Ocultó su nacionalidad. Hasta el final se dieron cuenta que era judía. Sí. Así que eso no tiene nada que ver. Hace unos días yo me estaba enterando y me quedé impresionado que el presidente ucraniano, Zelensky, es judío. De ascendencia judía, pero él nació en Ucrania. Pero es judío. Wow. Sus padres, su papá y su mamá son judíos. Y hay fotos en donde él está con sus padres y están ante tumbas en el holocausto de sus padres y toda la cosa. Es judío. Sí. Y aquí viene otro gran asunto que deberíamos de analizar. Porque al ir viendo las noticias, ¿verdad? Digo yo, wow, si este hombre es judío. Y se dice que cuando empezó la guerra contra Rusia, Israel le dio una ayudadita a Ucrania. Y ahora con este último bombardeo que hubo, con esa operación Telaraña, que se dio le compararon con Pearl Harbor, sí, que atacaron las bases rusas. Que se fueron metiendo en Rusia y que después activaron todos los drones. Entonces, la mayoría de la gente dice que Ucrania no tiene la tecnología para hacer eso. Entonces, le han estado echando la culpa a dos entidades. Una, el ejército de Inglaterra. Wow. Esa es una de las que... Pero la otra es Al-Mossad. Bueno, eso es lo que dicen las noticias. No, a mí no me van a venir a demandar. Usted dijo. No, usted está contando lo que leyó. Yo estoy contando lo que leí. Okay. Entonces digo, wow. Entonces esto podría ser la razón, al final de cuentas, de esta guerra. Podría ser la razón por la que Rusia, en Ezequiel, quiera invadir a Israel, porque está profetizado que Gog, Magog, Tubal, Mesec se van a poner de acuerdo con otras alianzas para ir a batallar contra Israel. Y vendrán a una ciudad que habita confiada, dice la Biblia, y en los montes de Jerusalén va a caer ese ejército. Pero que yo siempre decía, pero ¿por qué los rusos van a llegar, se van a cruzar todo el continente para irse a pelear con los israelitas, ¿verdad? Claro, claro. Y esta podría ser una de las razones. Entonces, el punto central de lo que yo creo que deberíamos estar analizando y esperando, porque tienen que pasar varias cosas antes de que venga la gran tribulación, y una de ellas es la revelación del anticristo.
¿Y será bueno este el momento para preguntarles de dónde será promovido? ¿Será este el momento o después de la pausa, según nos indica la producción? Pues sí, ¿Qué le está bien. parece? Después de la pausa ¿De está dónde bien, va a ¿no? resurgir Sí, ese está bien. anticristo? Bien, apóstol, entonces, si me lo permite, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, usted tendrá el momento para contestar a esta pregunta. Les invitamos a conectar con nosotros a través de las plataformas digitales y entre ellas nuestro número de WhatsApp, más 502 56 17 90 99. Luego de la pausa, más de El Reloj de Dios. No se vayan. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en El Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en El Reloj de Dios. Gracias por continuar en sintonía del Reloj de Dios. Continuamos hablando acerca de lo que ha ocurrido en Europa luego de los disturbios provocados por los aficionados del Paris Saint-Germain y estamos profundizando, como dijo el apóstol, para entender por qué esto tiene que ver con la palabra escatológica y qué hay detrás. Y hemos ido viendo un poco de religión, ese relevo generacional, entre otras cosas, pero nos quedamos con la pregunta de dónde será promovido el anticristo. Amén. Vamos Antes de llegar otra vez a la Me pregunta. encanta hacer la expectativa. Otra vez volvamos a Europa Sí. y su relación con el Islam. Sí, Mira, lo que acabamos de decir es historia contemporánea, ¿verdad? sí. Primera Guerra Mundial, posterior a la Primera Guerra Mundial, el movimiento migratorio de los países africanos hacia Europa, la nacionalización de los mismos y de sus hijos que ya nacieron ahí, etcétera. Pero llevaron sus costumbres y su religión. Ok. Pero no hay que olvidar que la península ibérica fue tomada por los musulmanes Sí. durante 700 años. O sea, eso es impresionante porque donde se terminó, claro, no le decían los musulmanes, le decían los moros. Los Los moros, ¿verdad? exacto. Y ahí está incluso la arquitectura, la historia, el idioma árabe. Toda la influencia. Toda la influencia Así árabe es. en España, ¿verdad? Sí. Ahí está Granada, tierra soñada. Por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para... Bueno, ahí está Granada. Sí. Los edificios de Granada, que cuando uno los va a ver como un turista, son impresionantes. Son impresionantes, hechos por árabes, ¿verdad? Son como palacios árabes en muchos lugares que pueden llevar ahí a uno. Sí. Y según la historia, no fue sino hasta los reyes llamados católicos, los reyes católicos, por eso se les llamó así, porque ellos batallaron con los musulmanes, ¿verdad? Entonces era una batalla de religiones. Sí. El famoso Cid Campeador, ¿verdad? Que derrotó, ya estaba muerto, pero que lo subieron al caballo y lo clavaron ahí. Y todos que ya lo habían matado al verlo salieron huyendo, etc. Wow. La historia, ¿verdad? Que cuentan. Sí, sí. Entonces, 700 años de dominación islámica en España, que incluso alcanzó nuestro idioma, ¿ah? Español. Sí, por supuesto. Porque nosotros decimos, por ejemplo, ojalá, que es una invocación a Alá, pero es producto de 700 años de influencia Claro. musulmana árabe en España, ¿ah? Cierto. Que es una invocación que dice, oh, Alá. Porque recordemos, nos enseñaron en la escuela que la H se pronunciaba como J, ¿verdad? Luego vino a ser, la H vino a ser muda, pero ellos decían, ojalá, era una invocación a Alá. Claro que Bueno, sí. entonces, así es la cosa, desafortunadamente. Sí. Entonces, dentro del Islam, ellos dicen que España les pertenece y que lo van a volver a tomar. Y si te imaginas, la presencia, digamos, si a ellos los desaforaron de España, Sí. los reyes católicos tuvo que haber sido entre el año 1450 y el descubrimiento de América en 1492, más o menos, por ahí, porque ahí fue
donde los reyes católicos desaforaron a los moros, exterminaron el idioma gitano, batallaron contra los gitanos para unificar la península ibérica, en el que es ahora conocido como el Reino de España. También sacaron a los judíos. Sí. Bueno, estamos hablando totalmente superficialmente de eso, porque de esa hay mucha tela que cortar. Sí, claro. Pero entonces, si eso fue, pongámosle fecha 1500, y estamos en el año 2025, quiere decir que en la península ibérica ahorita tiene 500 años de dominación Local, ¿verdad? española. Sí. Pero tuvieron 700 años de dominación islámica. No han llegado a musulmana, igualar la ¿verdad? cantidad de tiempo. Exacto. Entonces, eso ahí está, donde hubo fuego, cenizas quedan, dicen, Así ¿verdad? es. Y ahora tenemos el problema en Francia, Sí. ¿verdad? Que prácticamente pues está ahí a la par, ¿verdad? Tenemos el problema en Alemania, y tenemos que la invadieron. También son 3 países cercanos. Y ese es uno de los problemas de migración, terribles que están en Europa. Y por eso Europa está con el agua hasta el cuello con esa situación, no hayan cómo hacer. Exacto. Y quizá por esa misma causa también en el norte de acá, de América, se han puesto tan rígidos exageradamente, digo yo, pero bueno, ni modo, ¿va? Para impedir esa migración. Exactamente. Ahí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Sí. Ahí hay que hablar de historia y de lo que es justo y lo que es injusto y todo, pero ese no es el propósito de este programa, solo ver Claro. que son cumplimientos bíblicos eso. Porque, entre paréntesis, antes de volver a la pregunta que me hacías, la Biblia, una de las cosas que dice es que en el final del tiempo se levantará nación contra nación, lo hemos platicado muchas veces, y reino contra reino. Sí. La palabra nación es etnos, de donde viene la palabra etnia, de donde viene la palabra raza. Y la palabra reino es baisileo, que ya eso sí habla de reino, de un encontronazo entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pero el enfrentamiento de razas en todo el mundo, no, es que es en todo el mundo. Sí. Aún nosotros que estamos aquí, nosotros tenemos 23 etnias. Exacto. Y hay, pues, discriminación entre todas. Porque algunos se sienten discriminados, pero ellos también discriminan, Por supuesto, ¿verdad? sí. Esa discriminación, según Colosenses, solo se va con la epignosis de Cristo en nuestro corazón. Pero ese es otro tema, ¿no? ¿Pero en qué me había quedado? Que ya no contesté. ¿De dónde va a emerger el anticristo? ¿Quién lo va a promover? ¿Cómo lo van a promover? Religión, política. Sí, ¿Quiénes mira. van a estar atrás? Mira, yo creo que lo que va a acontecer, según la Biblia, que primero va a venir un momento de apostasía. Y después que venga la apostasía, va a aparecer, va a ser revelado el hombre, el anticristo. ¿Por qué tiene que venir apostasía? Porque no es una sola religión la que lo va a promover, sino que dentro va a ser todas las religiones. Recordando que la apostasía, para quienes necesitan recordar ese contexto, es el cristiano que niega a Dios. Exacto. Digamos en el caso de la cristiandad, sí, es el que devolvió su fe, el que creía en Cristo y dejó de creer en Él, el que se retiró de la fe voluntariamente, el que apostató de principios básicos, bíblicos, que se pudo haber convertido en un hereje o que se pudo haber convertido también en un blasfemo y entonces apostató. Eso es más común de lo que la gente cree. Sí. Es muy común y habría que explicarlo con detalle. Mucha gente que utiliza, por ejemplo, el argumento de decir yo iba a la iglesia, pero me decepcionaron, que el pastor hacía esto. Exacto, eso podría ser porque no hay justificación. Ante el juicio del gran trono blanco, ¿qué le va a decir al Señor? No, sí, yo sí iba, Señor, pero es que el pastor me sirvió de tropiezo. No, pues tu pastor, ahí lo tenemos en la cola, va a decir el Señor, después de vos le toca a él juzgarlo. Yo trataré con él. Entonces, esto es personal. Pero no podemos justificarnos porque alguien nos dañó. Si en la vida, hermano, en la vida,
Todos hemos sido dañados por alguien, pero Y no también hemos dañado. Y también hemos dañado. ¿Verdad? Entonces no vamos Claro. a vivir en base a eso. Tenemos Sí. que rectificar y que Él nos justifique el Señor y seguir nuestro camino. Entonces, lo primero que va a suceder es una apostasía. Ya la vemos, ya vemos en una gran parte. Entonces se van a unir las grandes religiones, ¿verdad? Todas las religiones. Se van a unir para levantar a un personaje. ¿Eso dónde está? Lo podemos ver aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en donde está hablando del día del Señor. Verso 3. En verso 3 dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día, estoy parafraseando ahorita, al ver, tendríamos que leer el verso 2 para saber de qué está hablando. Nadie, no vendrá ese día de la gran tribulación sin que primero venga la apostasía. Entonces, lo primero que va a venir es la apostasía. Luego de la apostasía se va a revelar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí tenemos que hacer otra pausa. Porque a este personaje se le conoce de diferentes formas. Tiene nombres distintos. El anticristo. El anticristo. Muy Digamos, el único que le dice anticristo es Juan. Juan es el único que le dice anticristo. De ahí, ninguno le dice anticristo. ¿Cómo le llaman entonces? Le llama, digamos, Pablo aquí le dice hombre de pecado. También le dice hijo de perdición. Daniel, el profeta Daniel, le dice el cuerno pequeño. ¿Verdad? También Pablo le llama el inicuo. Sí. El inicuo y la palabra inicuo quiere decir sin ley, un hombre sin ley. ¿Verdad? Entonces, ahí, si nosotros vamos a recibir una revelación, porque la palabra aquí que se utiliza también y se ha revelado el hombre de pecado, es una palabra que en el griego se dice apocalipsis, de donde viene apocalipsis. Por eso es que, digamos, en la Biblia, en inglés, en el último de los libros, no dice apocalipsis, sino que dice revelation, Sí. ¿verdad? Porque es el libro del apocalipsis del Señor Jesús, pero este es el apocalipsis del otro. Del anticristo. Entonces tiene que quedar claro quién es. ¿Y cuerno pequeño qué significa? ¿Por qué le llaman así? Esa es una cosa tremenda, porque en primer lugar, el relato está en el libro de Daniel, ¿verdad? Que dice que van a ser destronados varios cuernos que salen de una bestia y que por último el que era pequeñito toma el poder, le llaman el cuerno pequeño, tiene ojos y boca y habla grandes blasfemias y todo. Pero cuando nos vamos un poco más a fondo, a este en el idioma original, el cuerno se dice querén. Entonces, cuando nosotros vamos a ver la historia del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo se fue de la casa y que mientras estaba fuera de la casa se gastó la fortuna que el padre le había dado, todo lo que ya sabemos que hizo ese muchacho, que tipifica nuestra vida. ¿Va? Y dice que lo pusieron a cuidar los cerdos y que nadie le daba ni las algarrobas, ni siquiera las algarrobas. Interesantemente, la palabra algarroba se dice querén. O sea, lo que está tratando de verse ahí en una parábola es que este hombre era un hijo desobediente y que le fue como en feria, ¿verdad? Le llovió por todos lados, pero como era hijo, entonces ni siquiera pudo ser participante del querén, del cuerno pequeño, del anticristo. El anticristo no lo pudo sellar. Pero lo hizo pedazos. ¿verdad? Claro, sí. Entonces, lo mejor es que ni tengamos nada que ver con él, pero sí sepamos de qué se trata, quién es ese personaje. También la Biblia, en el libro de Miqueas, a este que le dicen el inicuo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, en el libro de Miqueas le dicen el asirio. El asirio. Y entonces eso nos da
más panorámica para ver la manifestación de ese personaje, cómo va a ser ya cuando se manifieste, ¿verdad? Claro. Y yo creo que nosotros debemos entonces de ser cuidadosos, de analizar y de ir chequeando, pero mira, Elcita, realmente yo creo que eso solo con el Espíritu Santo se puede hacer, ¿verdad? Sí. Definitivamente nuestra mente no puede llegar a esas... No tenemos esos alcances. No tenemos esos alcances. Sí, no estoy diciendo que no seamos inteligentes, que no tengamos buena memoria y que tu IQ sea de 200. No, pues está bien, más si hay alguien así, pero esto va mucho más allá. Sí. Es Dios el que ilumina con el aceite del alumbrado, le llamo yo. Amén, apóstol. ¿Hay algo más que quisiera usted mencionar acerca del anticristo o presentamos el resumen de noticias? Presentemos ese resumen Muy para bien. ver qué más. Sí, claro, como dijimos desde el inicio, noticias que hoy por hoy son importantes y están en la portada de muchos diarios. Sin embargo, dentro de un par de días ya serán historia. Aquí tenemos lo más relevante de la semana. La Amazonía enfrenta críticas por un proyecto de cárcel de máxima seguridad en la Amazonía francesa, acusado de contribuir a la deforestación y de colonialismo penal. Esto resalta las tensiones entre desarrollo y conservación en la región. Donald Trump y Elon Musk han intensificado su enfrentamiento público, con Trump insinuando deportar a Musk y este respondiendo con críticas. La disputa ha impactado las acciones de Tesla y genera incertidumbre política y económica en Estados Unidos. Rusia lanzó un bombardeo aéreo masivo contra Ucrania en respuesta a un ataque ucraniano con drones que dañó bases aéreas rusas. La OTAN alertó sobre la escalada, y las posturas de Trump sobre sanciones a Rusia levantan preocupaciones por conflictos de interés. El volcán de fuego, a 35 kilómetros de la capital de Guatemala, entró en erupción el 5 de junio de 2025, forzando la evacuación de más de 500 personas en Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques. La CONRED declaró alerta naranja por explosiones, lava y cenizas, con cierres de carreteras y suspensión de clases. No se reportaron víctimas fatales. Trump firmó una orden ejecutiva restringiendo la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela, justificándola como medida para evitar lo que pasó en Europa. Los países afectados condenaron la decisión como persecución injustificada. Annalena Baerbock, exministra alemana, 2021 a 2025, fue elegida presidenta de la Asamblea General de la ONU para el 80º periodo de sesiones, comenzando en septiembre de 2025. Es la quinta mujer en el cargo, mientras crece el llamado por una secretaria general mujer tras el fin del mandato de Antonio Guterres en 2026. Desde el 2 de junio de 2025, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra están aisladas por bloqueos de carreteras de campesinos que exigen la renuncia de Luis Arce, en medio de una crisis por escasez de combustibles y una inflación del 9.9% en 2024. El gobierno acusa a Evo Morales de instigar los conflictos, iniciando un juicio por terrorismo. Los bloqueos, con 27 puntos en el país, han causado enfrentamientos, dejando 11 policías heridos en Cochabamba. Las celebraciones en Francia, especialmente en París por la victoria del equipo Paris Saint-Germain, se tornaron violentas, desencadenando disturbios generalizados. Según reportes, 2 personas murieron. Además, 559 personas fueron arrestadas, 491 en París, incluyendo 30 por saquear una zapatería en los Campos Elíseos. Se reportaron 192 heridos, incluyendo 22 policías y 7 bomberos, con un oficial en coma inducido tras los enfrentamientos. Los disturbios incluyeron quema de 264 vehículos, 692 incendios, destrozos de paradas de autobús, saqueos de tiendas y enfrentamientos con la policía, que usó gases lacrimógenos y cañones de agua en los Campos Elíseos. El 6 de junio, se llevaron a cabo redadas de ICE en Los Ángeles, California, que generaron protestas y enfrentamientos significativos. Según reportes, ICE detuvo a aproximadamente 44 personas en operativos en 3 ubicaciones del centro de la ciudad, incluyendo el Distrito de la Moda y un Home Depot. Entre los detenidos se encontraba David Huerta, presidente de SIU California, lo que intensificó las críticas.
Los operativos fueron descritos como paramilitares por activistas, quienes denunciaron tácticas agresivas, como el uso de granadas aturdidoras y gases lacrimógenos por parte de agentes en equipo antidisturbios. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha admitido que su gobierno está apoyando a una milicia palestina en Gaza, conocida como Fuerzas Populares y liderada por Yasser Abu Sabab, con el objetivo de contrarrestar a Hamás. Este grupo estaría recibiendo armas ligeras y rifles de asalto de Israel, además de operar en áreas controladas por las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, particularmente en el sur de Gaza. Críticos advierten que armar a estas milicias podría tener consecuencias imprevistas, como el fortalecimiento de grupos que más tarde podrían volverse contra Israel. Apóstol, allí tenemos un compendio de las noticias que destacaron en la semana y sin duda preocupan tantos disturbios en diferentes regiones, pero como decíamos, lo del Paris Saint-Germain llama la atención por quiénes fueron los que lo provocaron y cuál era el propósito de esas manifestaciones, si me permite preguntarle. ¿Desestabilizar aún más? No, yo creo que definitivamente la motivación de cada una de las cosas en el corazón del hombre solo los conoce el mismo hombre y Dios, ¿verdad? Porque engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, pero en lo global lo que yo puedo ver es una repercusión del trabajo que ha estado haciendo el Islam, como lo hemos estado mencionando, ¿verdad? Y definitivamente si pudiéramos buscar una razón que también es apocalíptica, en el sentido, cuando digo apocalíptica no estoy hablando de algo dantesco, sino que estoy hablando de algo de revelación, ¿verdad? Porque veo que en muchos lugares y noticieros dice, fue apocalíptico. Sí, como quien dice el fin. Sí, como fue terrible. No, apocalíptico viene de Apocalipsis y Apocalipsis viene de Apocalipsis y Apocalipsis quiere decir revelación. Perfecto. Pero si hablamos de dantesco, ya es otra cosa, sí, porque estamos hablando del infierno de Dante, ¿va? Sí, claro. Dante Alighieri, entonces ya es otra cosa. Creo yo, pues, pero respeto las inflexiones gramaticales que le quieran hacer a cualquier palabra. Claro. Pero, digamos, en el libro de Apocalipsis capítulo 8, se habla de que una estrella ardiendo desciende del cielo y cae sobre las aguas y las contamina a todos, y esa estrella se llama Ajenjo. La estrella Ajenjo está íntimamente relacionada con la amargura. Y la Biblia nos dice también en el libro de Hebreos, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura pueda contaminar a muchos. Entonces, una de las cosas que también están descritas en la Biblia que se dan en el final del tiempo es la amargura. Amargura, ajenjo. Ahora, cuando nosotros vemos todas estas manifestaciones en todo el mundo, vienen a ser la consecuencia de amargura generacional. Si nos vamos a Europa, pues estos manifestantes que son hijos de inmigrantes de segunda y tercera generación que fueron muy maltratados, desechados prácticamente, ¿verdad? Y que les tocó vivir en los lugares menos bonitos, ¿verdad? Y con menos acceso a la educación y a todo en esos países. Entonces, eso fue creando amargura generacional. Claro. Si eso lo vemos en Estados Unidos, nosotros vemos, por ejemplo, la raza negra, que fueron esclavizados y maltratados, vejados, humillados, vendidos, y le hicieron unas injusticias tremendas, y la consecuencia fue que generacionalmente se les sembró amargura. Sí, por supuesto. Entonces ahora, pues ellos son los que más protestan, ¿verdad? Y a todos le atribuyen a discriminación, ¿verdad? Racismo, y a cualquiera, pero ya eso es prácticamente parte de la forma de ser. Entonces, en el mundo, en la humanidad, se siembra amargura y se va a cosechar ajenjo, ¿verdad? Claro, y eso puede ser la situación de estos disturbios que se dan tanto en Estados Unidos como se dan también en Europa y que están profetizados que se va en Bolivia, en todo el mundo, en todo el mundo. Sí, no ¿A dónde
escaparemos, ¿verdad? En ningún lugar. A la tierra de los vivientes es el único lugar, ¿verdad? Así es. Apóstol, y aprovecho a preguntar, ya que hoy abrimos la puerta para tocar el tema del anticristo y de dónde va a emerger. Se le llama de distintas maneras, usted lo mencionó, pero también hemos hablado del pseudocristo, del anticristo, y ahora hablemos del falso profeta. Sí, el falso profeta, mira, ese es un tema que en los pocos minutos que tenemos, que son 5, Ujú. tal vez vamos a tratar de resumirlo. Muy bien. Mira, nosotros podemos aprender a veces por espejo. ¿Cómo así? Ujú. Podemos aprender por lo negativo y por lo positivo. Sí. Pues la Biblia lo dice, ¿ah? Si nosotros miramos cuando están castigando al necio, aprendemos. Es aprender por espejo. Pero en las cosas buenas también aprendemos lo del profético, que es lo contrario, que sería por espejo. Por ejemplo, mira, pues, viene Jesús. La primera vez que viene Jesús, Él envía un mensajero que se llama Juan el Bautista, Sí. ¿verdad? Entonces viene Juan el Bautista y después viene el Señor Jesucristo. Luego, que hace la obra y todo, ¿verdad? Luego, para que venga el Señor Jesucristo glorioso, primero viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo presenta prácticamente a Cristo y al Padre, ¿verdad? Y tiene funciones de esa manera. Entonces, en el lado negativo está el anticristo. Sí. Y tiene que tener un emisario, un mensajero que viene antes que él. Ese Imitando es siempre a Jesús. imitando lo que el Espíritu Santo hace con respecto a Cristo. Muy bien. Por ejemplo, en Hebreos hay una orden que dice, cuando el Padre introduce nuevamente al Hijo en el mundo, dice, ahora adórenle todos los ángeles del cielo. La orden del Padre, que viene por medio del Espíritu Santo, es adoren a Cristo. Ya está glorioso, adórenlo, ¿verdad? Eso dice Hebreos. Entonces ahora viene el falso profeta y hace una imagen de la bestia. Se hace una imagen de la bestia, le dan vida, el enemigo le da vida, y el falso profeta da la orden que lo adoren. Entonces, el falso profeta lo que se va a encargar es de lo místico, de lo religioso. Claro. El anticristo se va a encargar de lo político, de la organización, de las leyes, de la economía, del nuevo orden mundial. El otro lo que le va a hacer es fama al anticristo, ¿verdad? Ujú. Y entonces van a trabajar como una mancuerna. Wow, qué impresionante. A grandes rasgos sería eso. Hablábamos también fuera del aire, parte del equipo estaba conversando con usted acerca de que siempre hemos dicho que Elías volverá, pero también ustedes dijeron algo que me llamó la atención de los anticristos. ¿Podríamos brevemente tocar eso? Yo sé que es muy profundo, pero para contestar. Realmente el apóstol Juan, que es el que siempre habla del anticristo, como dijimos, ¿verdad? Juan habla del anticristo, Pablo habla del hombre de iniquidad, del hombre de pecado, Daniel del cuerno pequeño, Miqueas del asirio, etc. Juan habla de anticristos. Te voy a leer el versículo, dice, es impresionante, dice, hijitos, esta es la última hora, primera de Juan 2:18. Hijitos, esta es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, el anticristo personaje viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Entonces estos anticristos son gente que se opone. Aquí tenemos otra vez que volver a lo que estábamos explicando. Porque así como hay anticristos, también hay pseudocristos. Digamos en Mateo capítulo 24 dice, vendrán falsos cristos. Aquí no está hablando de falsos cristos, aquí está hablando de anticristos. Sí, claro. En plural. Sí. Entonces, los pseudocristos son los falsos cristos religiosos que se hacen pasar por hombres ungidos de Dios, pero que nunca han sido conocidos según lo dice el contexto bíblico. Pero aquí está hablando de gente que se opone.
se opone a todo lo cristiano. Eso lo podemos ver incluso con las leyes. Sin ir muy lejos, él cita las leyes que se están poniendo en este momento en la Agenda 2045 y que está planificado para que se tome así todo el mundo. Sí. Son leyes anticristianas, son anticristos. ¿Quiénes son los que votaron por eso? Pues que me perdonen, pero son anticristos. Lo que pasa es que la gente toma anticristo como que le estuvieran insultando a la mamá. Sí. Y sí, es un insulto más fuerte que ese realmente, Sí. pero en lo literal Sí. lo que quiere decir es que se oponen a Cristo, se oponen al Mesías, que se oponen a todo lo que es bueno. Digamos, Perfecto. ahorita otra vez volvemos a Francia. Es que en Francia... Donde empezamos donde la empezamos, conversación. y vamos a Sí. finalizar, que se ha aprobado la eutanasia. Sí. Es decir, el suicidio asistido por Sí. médicos, pagado con los impuestos del pueblo. ¿Va? Sí. Ya no quieres vivir, va, no tengas pena, aquí te matamos. Va. Sí. Pero mira, cuando un perro está sufriendo mucho, cuando una mascota está sufriendo mucho, el veterinario dice, mire, yo le aconsejo, ya no se logra, duérmalo, ¿verdad? Que ponen una palabra Duérmalo. menos fuerte, no mátelo, sí, duérmalo. Duérmalo y se mira hasta que es misericordioso, ¿va? Sí. Y después créemelo, ¿va? Y le doy todas las cenizas en su botecito para que usted lo siga teniendo en su casa, porque pues así ha cambiado la mentalidad de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ahora está sufriendo mucho la gente. Póngala Mátela. a dormir. Mátela, Qué curioso que ¿verdad? allí no dicen eso, Sí. póngala a dormir. Póngala a dormir, no, Mate. eutanasia. Sí, Entonces, sí. pero esa es una ley anti-vida, anticristiana. Sí. Digamos, una ley pro aborto es anticristiana. Sí. ¿Quiénes las promueven? Los anticristos. Entonces los anticristos son seres humanos que toman medidas en contra de lo que Cristo nos Sí, enseñó. influenciados por básicamente. el espíritu del anticristo. No son sus ideas, o se hacen muy intelectuales y toda la cosa y argumentos, pero están influenciados por espíritus inmundos. Eso, perdón, pero eso dice la Biblia, cuando incluso el apóstol Pedro, cuando le dijo al Señor que no fuera a la cruz, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Y era no estás pensando las cosas de Dios, sino las Sí. cosas de los hombres. Sí. Pero así es esto. Bueno, entonces... Ay, no. Para terminar, como hablábamos acerca de Elías, el espíritu del anticristo ya está operando en la tierra. ¿Podríamos decir que el espíritu de Elías también lo Sí, está haciendo? el espíritu de Elías, absolutamente sí. Lo que necesitamos ya es no solamente el espíritu de Elías, sino... Porque al decir espíritu de Elías nos referimos a la unción que tenía Elías, Sí. ¿verdad? Que Dios derrama, como la unción de Jeremías, que sirve para desarraigar, derribar, derrocar, arruinar y de luego edificar y plantar. Entonces, la unción que está operante en este momento es la unción, por decirlo así, de Elías. Claro. Pero la Biblia nos promete en Malaquías capítulo 4, versículo 6, que antes de la tribulación se va a aparecer Elías físicamente. Porque recordemos que él no murió, Sí, él se fue lo llevaron llevado, vivo, ¿va? sí, Y que ya apareció en el monte de la transfiguración con Jesús y con Moisés. sí. Se va a volver a aparecer. Bueno, pues este evangelio es Hermoso. emocionante Sí, y algunos claro. dirán, ala, pero eso es mucha película. No, Ya. no es película, es la verdad. Empezamos hablando del yo partido. antes de devolverte el tiempo le quiero decir a todos los hermanos que en primer lugar los bendigo. Sabemos que estamos viviendo un tiempo bien delicado en cuanto al cumplimiento profético, pero recordemos que dentro del cumplimiento profético hay una gracia extraordinaria, porque el Señor dijo que donde abundaba el pecado, que es este tiempo, iba a sobreabundar la gracia. Esa gracia sirve para que podamos derrotar al pecado que tan fácilmente nos envuelve. Así que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. No vayamos a la cama con miedo, ¿verdad? Sino que vayamos con esperanza, con resiliencia, con el ánimo de la búsqueda del Señor. Dios me los bendiga. El cita te devuelvo
el tiempo. Apóstol, muchísimas gracias por este tiempo y también por este análisis escatológico que nos regala en el reloj de Dios. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden sintonizarnos en repeticiones que pueden encontrar tanto en Rema TV, Rema Estéreo 91.7 FM y especialmente en el canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez, al cual pueden suscribirse y activar las notificaciones. Nos encontramos el próximo domingo en un capítulo estreno de El reloj de Dios, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Que descansen. Esto fue El reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.